Bien, hermanos, nos queda tiempo para tener la meditación de la palabra de Dios en esta mañana. Solamente les pido, son 25 minutos, siempre les digo que son 25 minutos, bueno, 25 minutos y lo que tenemos para meditar de la palabra de Dios. ¿Cuánto oramos a Dios? Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida. Dios quiere hacer grandes cosas en nosotros, en lo personal. Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra familia. Pero también Dios quiere hacer grandes cosas en su iglesia. Dios quiere cambiar. Dios quiere que nosotros seamos más entregados a Él. Dios quiere cambiar esa mentalidad que nosotros tenemos. Quiere que estemos más cerca de Él. Y una de las armas que nos deja o que nos ha dejado Dios para cada uno de nosotros es la oración. ¿Cuántos de nosotros aprovechamos esa arma que tenemos, que es la oración? En algunas ocasiones, hermanos, vamos a la cama a dormir por la noche y estamos orando a Dios. ¿Cuántos nos hemos quedado dormidos orando a Dios? Jesús nos enseñó a orar. Y algunos piensan que las oraciones dicen, no, porque los hermanos grandes sean los que oren. El Señor Jesús fundó su ministerio en las oraciones. Algunas veces nos llama la atención, hermanos, y cuán admirable es la fortaleza que tenía el Señor Jesús, porque todos los días se la pasaba bien activo. Todos los días estaba fuerte, todos los días tenía vigor, todos los días tenía fuerza. Y los evangelistas, hermanos, nos dicen cuál era la fuente que daba fuerza al Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que muy temprano se levantaba por las mañanas, aun cuando todavía no amanecía, aun cuando era oscuro todavía, y se iba a lugares apartados a orar a Dios. Y esa oración, hermanos, que él hacía a Dios, Dios hablaba con él y él con Dios, y Dios lo fortalecía, Dios le daba energía para que tuviera fuerza todo el día, hermanos, y estar hablando de su ministerio. Dios quiere que nosotros también, hermanos, fundemos nuestra vida en la oración. Él quiere que oremos. Y orar es entrar en comunión con Dios. Orar, hablarle a Dios y Él hablarnos a nosotros. Intimidar con Dios. Así como un hijo habla con su padre, así, hermanos, así como nosotros buscamos el consejo de un padre, buscar las palabras de un padre, hermanos, así buscar las palabras de Dios. Con palabras sencillas, hermanos, pero directas en cuanto a lo que nosotros necesitamos de parte de Dios. Dios quiere una iglesia, hermanos, que ore a Él. Y si nosotros queremos ver cosas grandes dentro de la iglesia, si nosotros queremos ver cosas grandes, hermanos, dentro de nuestra familia, y si aún, hermanos, nosotros queremos ver cosas grandes en nosotros mismos, hay que orar a Dios. ¿Sí? Hay que orar a Dios. Y por eso quiero que veamos una historia en esta mañana, en el libro de Éxodo, capítulo 17. Libro de Éxodo, capítulo 17. En este capítulo 17 se nos habla, hermanos, acerca de una batalla. Una batalla que tuvo el pueblo de Dios contra el pueblo de Amalek. Y cuando hablamos de una batalla, hablamos de una pelea. Seguir a Cristo, hermanos, significa batallar. ¿Sí? Significa batallar. Nosotros somos espirituales. En el mundo hay carnalidad, hermanos. Y hay una batalla del espíritu con la carne. Siempre va a haber. Inclusive el apóstol Pablo hablaba de esa naturaleza que había en él. La carne contra el espíritu. ¿Quién va a ganar? Que nosotros alimentemos más, ese es el que va a ganar. Pues bien, hermanos, aquí en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8, viene una batalla. ¿Y dónde se llevó a cabo esa batalla? Dice el versículo 8, hermanos, del capítulo 17 del libro de Éxodo, dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel. ¿En dónde? Refidim. El pueblo de Israel, hermanos, acababa de salir de la esclavitud de Egipto. ¿Sí? Estaba saliendo.
de ahí de Egipto. Había batallado mucho. El Señor Dios había hecho muchos milagros por ellos en Egipto, de tal manera que Faraón decide dejarlos ir. Pero al dejarlos ir, hermanos, se encuentran con este pueblo, el pueblo de Amalek. Es la primera batalla. Dios permite batallas. Dios va a permitir batallas en nuestras vidas. Y en nuestras vidas llegan batallas a veces muy fuertes, a veces complicadas, a veces batallas desgastantes. ¿Por qué llega esto, hermanos? Porque Dios quiere que nosotros aprendamos a pelear. Dios quiere que nosotros aprendamos a defendernos. Y quiere que aprendamos a defender aquello que amamos. Y vienen a pelear los del pueblo de Amalek. ¿Se acuerdan? Han de decir ustedes, bueno, ¿quién es Amalek? ¿Se acuerdan de Jacob y Esaú? Y hubo pleito a muerte entre ellos. Los descendientes de Esaú son los del pueblo de Amalek. Así es que ya traían de herencia pleito. El pueblo de Israel, los descendientes de Israel, los descendientes de Esaú. Y los amalecitas, hermanos, eran enemigos a muerte del pueblo de Dios por herencia. Si ustedes quieren verlo así, puede ser por herencia. Y vienen a atacar al pueblo de Israel. Hermanos, la oración, ¿sí? La oración del cristiano todo lo puede, todo lo vence. El cristiano, hermanos, que ora siempre va a salir victorioso, siempre. Cuando el pueblo de Amalek viene, ¿sí? Cuando el pueblo de Amalek viene a pelear contra el pueblo de Israel, el pueblo de Israel no sabía pelear. Ellos habían sido esclavos, tenían muchos años siendo de esclavos. No eran soldados. El pueblo de Amalek tenía su ejército. El pueblo de Israel no sabían pelear. Pero si nosotros queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, si nosotros queremos ver la gloria de Dios en nuestras familias, y si nosotros queremos ver la gloria de Dios en la iglesia, hay que aprender a pelear. Cristo, hermanos, ya peleó. Cristo venció en la cruz, hermanos. Venció, ¿por qué? Porque Él ahí al morir, hermanos, clavó en la cruz todos nuestros pecados. Él ya venció, Él ya peleó. Él quiere que nosotros también aprendamos a pelear. ¿Para qué? Para que a la misma manera en que Él venció, nosotros también podamos llegar a ser vencedores. Y dice la palabra de Dios que con Cristo somos más que vencedores. Así lo dice. Pues bien, hermanos, el pueblo de Israel no sabía pelear. No sabía pelear. ¿Cuántas veces, al igual que el pueblo de Dios en aquel tiempo, cuántas veces llegan crisis a nuestras vidas? Crisis de esas situaciones difíciles que vienen y que apenas estamos saliendo de una situación difícil, llega otra y otra y otra más todavía. Llegan a nuestras vidas. Y llegamos a pensar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué me está pasando? ¿Dónde están las bendiciones de Dios? ¿Dónde está Dios? Es que Dios nos está dejando enfrentar a esas crisis para ver cómo vamos a reaccionar, para ir madurando en nuestra vida, para que aprendamos a pelear. Y la mejor manera de pelear nuestras crisis es orando a Dios. Orando a Dios. Dios siempre nos va a mandar grandes bendiciones. Quiere mandarnos grandes bendiciones. Y si oramos, Dios va a actuar en nuestras vidas. El ataque de Amalek, hermanos, fue un ataque traicionero. El enemigo, hermanos, así es. Siempre el enemigo va a llegar a traición a nuestras vidas. Siempre va a atacar, va a usar una forma. El enemigo de Dios, hermanos, va a buscar una forma de atacarnos, de hacernos daño. Va a buscar atacarnos.
Por eso debemos estar preparados para ellos. Cuando llegó el pueblo de Amalek, hermanos, a atacar al pueblo de Israel, ¿saben por qué llegó? Por atrás, por la espalda. Dice ahí Deuteronomio, hermanos, capítulo 25, hermanos, capítulo 25, versículo 17. Deuteronomio capítulo 25, versículo 17. Fíjense, hermanos, estaban haciendo recordatorio de esa batalla. Fíjense cómo atacó el pueblo de Amalek, al pueblo de Dios. Dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Dice el versículo 17 del capítulo 25 de Deuteronomio. Dice el 18: de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató, ¿qué? La retaguardia. Atacó por atrás de todos los débiles que iban detrás de ti. Se fue con los débiles cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. ¿Cómo atacó Amalek al pueblo de Dios? Por atrás, traicionero, por la espalda, con los débiles, con los cansados, con los trabajados. Con ellos fue los que atacó. ¿Cuántas veces Satanás llega a nuestras vidas de esa forma, hermanos, a atacarnos cuando estamos débiles, cuando estamos cansados? Dice la palabra de Dios que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El león, hermanos, cuando vemos los documentales en la televisión, busca la presa más débil, la más cansada, la que menos puede correr, la que menos puede escapar. Ataca a los débiles. El Satanás también busca así, hermanos. El enemigo ataca así. ¿Saben qué va a atacar el enemigo? A la iglesia. Pero para poder atacar a la iglesia, ataca primero a la familia. Y para poder atacar primero a la familia, ataca a cada uno individualmente, a cada uno de los miembros de la familia. Dice que los atacó cuando, hermanos, cuando estaban cansados, cuando estaban trabajados. Dice ahí el versículo 18, hermanos, ¿cómo está nuestra fortaleza? Por eso dice la palabra de Dios que debemos fortalecernos todos los días en el Señor. Debemos alimentarnos del Señor todos los días, de su fuerza, de su fortaleza, de su ánimo, de su entusiasmo, de ese espíritu del Señor que está dentro de nosotros. Tenerlos fortalecidos, ¿para qué? Para que cuando vengan las acechanzas de Satanás no nos tome cansados. Sí, no nos tome cansados. Entonces, hermanos, ¿cómo está nuestra fortaleza? La oración, hermanos, nos hace fuertes. En medio del cansancio, hermanos, la oración nos hace fuertes. Y cuando no oramos, hermanos, a Dios, cuando no buscamos a Dios, el cansancio, hermano, va a hacernos tomar decisiones que no son correctas. Dice la palabra de Dios que Esaú, cuando estaba viviendo con su padre Isaac y con su madre y con Jacob su hermano, dice que Esaú se fue al campo, hermano, se fue al campo porque le gustaba la cacería y le gustaba ser activo en la cacería. Pero dice que en esa ocasión, en ese día en especial, fue al campo y regresó, y dice la palabra de Dios que venía cansado y llega a la casa, hermanos, y resulta que Jacob estaba haciendo un alimento, hermanos, que tenía buen olor, que estaba haciendo alimento, hermanos, y aparte Esaú venía cansado y tenía hambre, y le dijo: dame de tu comida. Y le dijo Jacob a Esaú, le dijo: véndeme tu primogenitura, te doy mi plato de comida y tú me das tu primogenitura. Y como Esaú venía cansado, hermanos, ¿qué pasó? Se aprovechó de él. Dijo: dame tu primogenitura. Dijo: está bien, te la doy. Yo, ¿para qué la quiero? Yo me voy a morir. Y tomó una decisión, hermanos, muy a la ligera. Y vendió su primogenitura, dice la palabra de Dios, por un plato de lentejas. ¿Y saben por qué lo hizo? ¿Y saben por qué tomó esa decisión equivocada? Porque venía cansado. Nosotros no seamos cristianos cansados, porque tenemos la fortaleza de la oración, hermanos, para no estar cansados nunca. La fortaleza que tenía el Señor Jesús, la tenía gracias a que Él oraba constantemente a Dios, y Dios le daba fortaleza. Y en más de una ocasión le dice: yo sé que siempre me estás oyendo.
Porque esa vez venía Esaú cansado y vendió su primogenitura, y después, hermanos, lloró y suplicó a su padre que le diera la primogenitura, y dijo su padre: yo no puedo dar dos. Y él, hermanos, se enojó mucho con su hermano y quería matar. Pero la decisión la tomó él. Hermanos, hay que estar siempre fuertes, hermanos. La oración nos hace fuertes. Hay que orar, hermanos. Hay que orar a Dios. Solamente, hermanos, que a veces se nos olvida o no le damos la importancia a la oración. Hermanos, porque a veces no podemos orar, porque a veces no tenemos tiempo de orar, porque no puedo orar, porque no hay lugar para orar, porque el carro se me descompuso y no pude orar, porque me duele la cabeza y no puedo orar, porque ¿de qué sirve? Es que Dios sabe todo lo que yo estoy haciendo. Sí, pero necesitamos orar a Dios. Dios quiere ser el primer lugar en nuestra vida, y muchas veces dejamos de orar a Dios porque ponemos a otras cosas en primer lugar en nuestras vidas. Dios quiere tener, hermanos, en nosotros el ocupar el primer lugar, todos los días orar. Por eso dice la palabra de Dios que oremos sin cesar. Si queremos una vida llena de bendiciones, nuestra vida debe ser una vida llena de oración. Todo hacemos en nuestra vida. Tenemos trabajo, hacemos de todo. Vamos a todas partes, siempre estamos ocupados, tenemos muchas cosas que hacer. Y Dios, hermanos, ¿dónde queda Dios? ¿Dónde está Dios en nuestras vidas? Para todo tenemos tiempo, menos para Dios. Todo cuidamos, menos a Dios. Apenas y todavía, hermanos, nos atrevemos a decir, le decimos: hermano, no fuiste a congregar, no fuiste a adorar a Dios. Dice: apenas tenga tiempo, hermano, voy a ir, me dice. Apenas tenga tiempo y buscaré a Dios. Y tal pareciera, hermanos, que el tiempo que nos sobra es el que le damos a Dios. Cuando tenemos tiempo cantamos, cuando tenemos tiempo escuchamos de la palabra de Dios, cuando tenemos tiempo nos congregamos, cuando tenemos tiempo oramos. Sí, que debiera de ser, hermanos, primero, el tiempo de Dios siempre debe ser el primero. Siempre tiene que ser el primero el tiempo de Dios. Hermanos, meditemos en ello. Cuando el pueblo de Dios fue atacado por los amalecitas, ¿dónde iba el pueblo? En el desierto. Y caminar en el desierto, hermanos, cansa. Caminar en el desierto cansa. Hay necesidades, ¿sí? Cansa, caminar en el desierto cansa. Moisés, hermanos, iba delante del pueblo. ¿Y sabe por qué iba adelante? Porque Moisés se fortalecía y porque Moisés estaba continuamente orando a Dios y hablando con Él. Si caminamos con el Señor, siempre vamos a ir adelante. Y delante, ¿saben qué estaba, hermanos? ¿A dónde iban? A la tierra prometida. ¿Y cuántos de nosotros, cuántas veces descuidamos la comunión que tenemos con Dios? Cuando somos más carnales que espirituales. ¿Y saben cuándo? Cuando dejamos la comunión con Dios. Nos hacemos más carnales. Y yo les decía, hermanos, ¿quién va a ganar en esa guerra que tenemos, en esa batalla que estamos librando entre lo espiritual y lo carnal? Si lo espiritual no lo alimentamos, hermanos, fácilmente la parte carnal nos va a ganar. ¿Y saben qué va a hacer la parte carnal? Nos va a hacer quedarnos en la casa. Excusas siempre va a haber para quedarnos en la casa. Siempre va a haber excusas. Espero que esas excusas le sean válidas a alguien para cuando esté delante de la presencia del Señor.
Si todavía, hermanos, cuando dice la palabra de Dios, nos enseña que algunos, hermanos, dicen algunos en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre así dice aquello. Hicieron muchas cosas y aún así les dijo: no los conozco. Si ellos haciendo muchas cosas les dijo que no los conocía, ¿qué tal si nosotros no hacemos nada, hermanos? ¿Qué tal si nosotros nos quedamos a gusto en la casa? ¿Qué nos va a decir? Hermanos, hay que caminar con el Señor. No dejemos la comunión con Dios. Hermanos, hay ofertas en el mundo para dejar de asistir a la iglesia. Siempre va a haber ofertas en el mundo para dejar de asistir y congregarnos con la iglesia. Siempre va a haber. Por tal o cual razón, siempre va a haber algunas. Pero les voy a decir algo, hermanos. El cristiano se hace débil cuando se aparta de Dios. Pero Moisés reacciona. Aquí en el enfrentamiento contra Amalek, Moisés reacciona. Ahí dice el versículo, digamos el versículo 8, dice: entonces vino Amalek, de ahí de Éxodo capítulo 17, versículo 8 en adelante, dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Pero dice el versículo 9 en adelante, dice, hasta el 13, dice: y dijo Moisés a Josué, fíjese lo que le dijo: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Cuando Moisés levantaba su mano, iba ganando Israel. Cuando Moisés bajaba su mano, iba ganando el enemigo. Pero fíjense, hermano, el 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra. Fíjense, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso ¿qué? El sol. Le ayudaron, lo pusieron cómodo, lo sentaron, Aarón de un lado y Hur del otro lado, levantándoles las manos para que Moisés no las baje y no pierda el pueblo de Dios, para que gane, para que prevalezca. Y luego dice el versículo 13: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¡Qué historia! Hermanos, la oración significa paciencia, significa muchas cosas. ¿Cuánta gloria trajo Dios para su pueblo? Cuando estaba en Egipto, trajo mucha gloria para su pueblo porque mandó unas plagas y todos se dieron cuenta de lo grande que es Dios. Cuando cruzó el mar rojo se abrió y el pueblo de Dios cruzó como por tierra seca. Cuando Dios le da agua al pueblo de aquella roca, pero y ahora, hermanos, Moisés levantaba su mano, hermanos, y el pueblo de Dios ganaba. Israel peleaba. Y cuando se veía la autoridad, hermanos, cuando se levantaba la mano de Moisés, se veía la autoridad de Dios de tal manera que cuando esa mano estaba arriba, el pueblo de Dios iba ganando. Cuando oramos, hermanos, ¿cómo le pedimos a Dios? Señor, levantamos nuestras manos hacia ti, Señor, para que tú seas propicio a nosotros. Levantamos nuestras manos, hermanos, suplicando ayuda de Dios. Levantamos nuestras manos, hermanos, esperando ese socorro que solamente puede venir de Dios. Y levantamos nuestras manos. ¿Por qué, hermanos? Pues
en señal de reverencias a Dios, en señal, hermanos, de esperar que todo esto que nosotros estamos anhelando tener venga de parte de Dios. Hay que sostenernos, hermanos, y prevalecer, hermanos. Y cuando nosotros oramos a Dios, prevalecemos. Tal pareciera que nos hace entender la palabra de Dios y nos hace ver que cuando la manera en que Moisés levantaba sus manos es el momento en que sentimos nosotros que está orando a Dios, y el pueblo de Dios prevalecía con las manos arriba. Y cuando se cansaba Moisés, viene Aarón y viene Hur y lo levantan. Hay que seguir orando. La fortaleza viene de la oración. Hay que levantar nuestras manos suplicándole a Dios que sea con cada uno de nosotros, con mi familia y también con la iglesia. Dios sabe cómo nos enseña, hermanos. Levantemos las victorias, levantemos nuestras manos para alcanzar la victoria. Seamos más fuertes en oración, así como lo era Moisés. En oración, hermanos, cada quien hacía su parte. En oración, hermanos, es como se enfrentan las mejores batallas. Cuando uno está orando, hermanos, es cuando enfrenta esas situaciones difíciles. Dios nos va a ayudar. Cristo nos ha entregado esa autoridad. Cuando la iglesia hace oración, viene la victoria. Dice la palabra de Dios que cuando Pedro había sido encarcelado, Jacobo, hermano, ya había sido muerto por Herodes, y Herodes quería matar también a Pedro, y Pedro estaba en la cárcel, ¿sí? Estaba en la cárcel, pero dice la palabra de Dios que la iglesia, ¿qué estaba haciendo? ¿Asustada? No. ¿Escondidos? No. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando por Pedro. Y dice la palabra de Dios que aquella noche, antes de que amaneciera y que Pedro fuera sacado de la cárcel para ser decapitado también, dice la palabra de Dios que las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de Pedro se cayeron, y el ángel lo sacó hasta la calle. Y todos los guardias estaban dormidos, y Pedro, hermanos, salió hasta la calle y fue a tocar aquella puerta, hermanos, aquella casa donde la iglesia estaba reunida, y dijeron: aquí está Pedro. La iglesia está orando, hermanos, y Dios, el Señor Jesús, nos ha entregado esa autoridad a la iglesia, hermanos, para que oremos. Y el poder de Dios se va a manifestar cuando se encuentra una iglesia que está en constante oración. Pero para que haya una iglesia, hermanos, que esté orando, tiene que haber familias orando. Padres que enseñan a sus hijos a orar, a pedirle a Dios, a depender de Dios. Hermanos, seamos pues una iglesia de oración. Algunas veces me habían dicho, o me han comentado, dice, cuando uno ora, nuestras oraciones van al cielo. Y alguien me dijo en una ocasión: no, cuando uno ora, el cielo baja a nosotros. Una invitación, hermanos, díganle al que está a un lado de ustedes: hay que orar, hermano. Hay que orar, pero dígaselo, no tengan vergüenza, hay que orar. Hay que orar, porque eso nos trae fortaleza, eso nos trae comunión con Dios, pero hay que orar. Y a veces nos distraemos, pero siempre habrá alguien, cuando somos hombres y mujeres de oración y nos sentimos cansados, nos sentimos agotados. Cuando somos hombres y mujeres de oración, siempre nunca va a faltar un Aarón o algún Hur que venga y nos ayude a levantar las manos. Cuando nos sentimos cansados y sentimos que ya no podemos, si somos hombres y mujeres de oración, siempre va a haber alguien que te va a levantar la mano, que te va a ayudar a ganar, que te va a ayudar a prevalecer. Pablo oraba por la iglesia y pedía las oraciones, Pablo, de aquellos a quienes estaba escribiendo sus cartas: oren por mí, para que la predicación de la palabra no se detenga. Oremos los unos por los otros. Todos somos el cuerpo de Cristo. En la medida que oremos, hermanos, vamos a aprender a prevalecer. La parte final de la historia: Amalek, hermanos, fue derrotado.
¿Y saben por qué fue derrotado? Porque Moisés se permaneció con sus manos arriba. Hermanos, hace poco, en estos días veíamos los Juegos Olímpicos. Ya quiero terminar con esto. Veíamos los Juegos Olímpicos. Cuando algún corredor llegaba a la meta, ¿saben qué era lo primero que hacía? Levantaba sus manos. Cuando a un corredor le daban la medalla, ¿saben qué hacía? Levantaba sus manos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Levantar las manos hacia el Señor es sensación de triunfo, sensación de victoria. Y Dios nos dará la victoria siempre y cuando, hermanos, seamos hombres y mujeres de oración. Hay que orar a Dios hasta que ganemos. Dios quiere una iglesia que ore. Dios quiere una iglesia que clame a Dios. Dios quiere una iglesia que busque a Dios. No seamos espectadores, hermanos, de los que sí buscan a Dios. Seamos parte de ellos. Aparecerán muchas distracciones, pero la iglesia prevalecerá. Hermanos, la iglesia prevalecerá. Dios siempre estará con nosotros en todo momento. Dios siempre nos dará la fortaleza. Oremos a Dios. Y dice el versículo 13: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Nosotros saldremos más que victoriosos en cualquier situación que nos lleguemos a enfrentar, siempre y cuando pongamos delante de Dios todas y cada una de nuestras batallas. Yo no sé qué batallas tengamos ahorita. Yo sé que todos batallamos de una u otra manera, hermanos. Todos estamos batallando. Todos pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida. Eso no es ninguna novedad. Pero si nosotros aprendemos a orar y a poner todas nuestras situaciones delante del Señor, Él nos va a ayudar. Él nos va a fortalecer. Si elevamos nuestras manos al Señor, si elevamos nuestras oraciones al Señor, Él nos va a fortalecer, Él nos va a ayudar. Pero siempre estemos cerca de Dios. Y esa es la invitación de esta mañana. Ese es el poder que tiene la oración. Y ese es el poder, hermanos, que tenemos nosotros los cristianos en nuestras manos. Busquemos a Dios, porque lejos de Él nada podremos hacer. Vamos a cantar un himno de invitación que nos haga reflexionar, que nos haga movernos y que nos haga entender la necesidad de estar cerca de Dios. Y quienes todavía no han obedecido y quieran estar cerca del Señor, es el momento de hacerlo mientras cantamos este himno de invitación. Vamos a estar un momento de pie.